Ese es un culto de Santa Cena, y para concentrarnos mejor en lo que recordamos en la Cena del Señor, estamos meditando en los sufrimientos de Cristo por nosotros. Específicamente, ¿qué sufrió? ¿Qué le hicieron? La vez pasada notamos que le escupieron. Esta tarde veremos otro aspecto de su sufrimiento: le escarnecieron. Nuestro texto será el versículo 32 del pasaje que leímos, Lucas 18:32. Nuestro Señor Jesucristo dice: será entregado a los gentiles y será escarnecido. Y será escarnecido. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es entender esta palabra. ¿Qué quiere decir que escarnecieron al Señor? Por mucho tiempo yo creía que escarnecer significa quitar la carne. De alguna manera pensé, cuando le dieron latigazos, le quitaron algo de carne, algo de la piel, y eso significaba la palabra. Bueno, la palabra suena bastante horrible y ciertamente el Señor sufrió mucho con los latigazos, pero también cuando lo escarnecieron. El diccionario dice que escarnecer es hacer mofa y burla de alguien. Y busqué la palabra mofa. Generalmente no usamos la palabra mofa. Mofa es burla y escarnio que se hace de alguien con palabras, acciones o señales exteriores. Mofa es burla, escarnio que se hace de alguien con palabras, acciones o señales exteriores. Y es muy importante entender esto, porque hay quienes pudieran pensar: bueno, se burlaron del Señor, pero eso no le dolió. ¿Por qué le afectó tanto al Señor unas palabras de unos hombres? Algo que le dijeron. A lo mejor pensamos de nosotros: bueno, si alguien se burla de nosotros, pues no le hacemos caso y decimos como antes decían: no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, y ya, ¿verdad? Pero cuando dice que le escarnecieron, que escarnecieron al Señor, significa que se burlaron de Él. No tan solamente con palabras y términos burlescos, pero también haciendo cosas para maltratarlo, haciéndole cosas para causarle reproche, burla pública. Mateo nos cuenta cómo los líderes judíos se burlaron de él. Lo golpearon y luego le decían: a ver, Cristo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Eso era el escarnio. Ven Mateo 27. Y vamos a leer otra sección de un escarnio, una burla. Y aquí están los soldados romanos y vean de qué se trata esto de que lo escarnecieron. Mateo capítulo 27 y el versículo 27. Mateo 27 y el versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberlo escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Entonces, el escarnecer es: lo desnudaron, le pusieron ese manto de escarlata, burlándose de él como si fuera un rey. Hasta le pusieron una corona, pero tejida de espinas, y una caña, un palo, como si fuera un cetro, y lo golpeaban, y le escupían. De eso se trata, que lo escarnecieron. Y fíjense precisamente como notamos también la vez pasada, que le escupieron los judíos, y aquí vemos que también le escupieron los romanos. Y también vemos que los judíos lo escarnecieron, y aquí los romanos también le escarnecieron, los dos grupos. Pero vamos a ver también específicamente quién escarneció al Señor. Eso es la segunda cosa que quiero que noten. ¿Quién escarneció al Señor? Porque no se burlaron de él unos niños. No se burlaron de él unos cholos viciosos, drogados que andaban por ahí. No se burlaron de él unos borrachos que pasaron y se burlaron de él. No. ¿Quién se burló de él específicamente? Vean Marcos 15:31 en primer lugar. Marcos capítulo 15 y el versículo 31. Marcos capítulo 15 y el versículo 31. Voy a comenzar a leer en el versículo 29. Marcos 15, 29. Los que pasaban la injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah,
Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y vean quiénes eran. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ahora vean Lucas 23:11. Lucas capítulo 23 y el versículo 11. Lucas 23:11. Entonces Herodes, ¿quién era Herodes? El rey Herodes. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndolo de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. En este mismo capítulo leemos en el versículo 35. Lucas capítulo 23 y el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros. No fueron unos niños irresponsables, ignorantes, que se burlaron del Señor. No eran unos borrachitos o unos viciosos locos que pasaron por ahí. Los que se burlaron de él fueron hombres, líderes, gobernantes, soldados. Sus burlas entonces tenían ponzoña, veneno, eran crueles de verdad. Los puñetazos lo atormentaron, la corona de espinas lo hizo sangrar, los golpes de los soldados le dolieron. Esos fueron los que escarnecieron al Señor. El tercer punto: ¿cómo es que las burlas hicieron sufrir al Señor? Yo creo que es esto que a lo mejor pensamos: bueno, no es para tanto, pero sí fue para tanto. Sí sufrió mucho el Señor, porque sin duda alguna los golpes, los puñetazos le dolieron, las lesiones, la herida de las espinas le dolieron, pero también que eran burlas, y burlas de su propio pueblo, de los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos le rechazaron. Eso le dolió mucho. Los mismos judíos se burlaron de él. Y también hay que tener en cuenta, hermanos, que él no merecía esas burlas. Él no merecía que se burlaran. Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? No merecía que le escarnecieran vistiéndole como un rey con una corona de espinas y un palo de cetro. ¿Por qué? Él es el profeta de profetas. Él es el rey de reyes. Él es el Cristo de verdad, el Mesías de verdad. Él no era un falso profeta, un falso rey, un falso Cristo, un pretendiente al trono. No. Él es Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Profeta de Profetas, sacerdote de sacerdotes. Él no merecía esas burlas. ¿Qué merecía? ¿A qué estaba acostumbrado nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, nos dice Juan, que cuando Isaías lo vio en el trono, él que escuchó: santo, santo, santo. Él estaba acostumbrado al cántico de esos ángeles. Él estaba acostumbrado al cántico de los ancianos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él estaba acostumbrado a las palabras del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el bautismo es lo que dijo el Padre. En la transfiguración es lo que dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Él no merecía esas burlas. Él merecía escuchar bendiciones, escuchar himnos. Es por eso que le afectó tanto, porque siendo Dios, Él no espera maldiciones y burlas y reproches. Siendo Dios, Él espera y merece todas las bendiciones, la exaltación y la alabanza. No sé por qué. A lo mejor tengo que ir con un psiquiatra o un psicólogo, no sé. Pero que sea cristiano el psiquiatra o el psicólogo, ¿verdad? A mí me afecta mucho si me dicen mentiroso.
me afecta mucho, no sé por qué. Si alguien me dice flaco, no me afecta. Si me dice débil, no me afecta. Tonto, viejo, lo que ustedes quieran. Me han dicho a mí hasta hereje, pero no me afecta. Pero si me dicen mentiroso, me afecta mucho. Yo no soy mentiroso. Ahora, multipliquen, hermanos, esos sentimientos al infinito. En el caso del Señor, las burlas, las mofas, le afectaron mucho. Le hicieron sufrir por quien era Él. Él no era un mentiroso. Le afectó mucho que se burlaran de Él como un Cristo falso, un profeta falso, un rey falso, porque le estaban diciendo a Él mentiroso, fraudeador, embustero, engañador, hijo del diablo, padre de mentira, Belcebú. Era lo que le estaban diciendo. Y en su santidad, en su perfección, en su majestad como Dios, eso ha de haber sido de lo más repugnante y abominable y doloroso, escuchar en vez de bendiciones esos reproches y maldiciones, y que le dijeran a Él mentiroso. Eso le dolió mucho. Otra cosa que hay que considerar es que escarnecieron a Cristo a la hora de morir. Se burlaron de Él antes de la cruz, lo escarnecieron. Pero también a la hora de la cruz, a la hora de morir, a la hora de los sufrimientos, de los clavos, de la crucifixión en sí, Él recibió esos reproches, esos escarnios, esas burlas. Por supuesto, cuando uno está muriendo, uno espera consolación, uno espera ánimo, motivación, no burlas. Y más Cristo a la hora de la cruz. Esas burlas, esos reproches lo entristecieron y debilitaron más. Esa tristeza y dolor de esos reproches y escarnios es captada por una profecía en un salmo. Ven el Salmo 69. Salmo 69. Salmo 69. Salmo 69 y el versículo 20. Voy a comenzar a leer en el versículo 19. Tú sabes, es Cristo. Amén. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi opobrio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es una gran tristeza del alma, peor que la de Getsemaní. Es una congoja terrible, y en vez de ánimo, motivación, bendición, burlas y reproches. Eso debe ser terrible. Otro aspecto que nos da a entender algo del sufrimiento de nuestro Señor por esos escarnios es que esas burlas, las burlas en sí, estaban llenas del veneno de la tentación. La tentación diabólica a la hora de la cruz fue: si eres rey, baja de la cruz. Si a otro salvaste, sálvate a ti mismo. Confió en Dios, libre ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. ¿Se acuerdan de la tentación en Mateo 4? Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y a la hora de la cruz, lo mismo, ahí va el diablo: si eres hijo de Dios, entonces. Tentaciones que lo estaban provocando a bajar de la cruz, lo estaban tentando a hacer un milagro y salvarse, pero no podía salvarse. ¿Por qué? ¿Por qué no podía salvarse? ¿Por qué no podía bajar de la cruz? Porque Él quería salvarnos. Amén. Él quería salvarnos. Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Por qué permitió el Señor las burlas? ¿Por qué no hizo que los sacerdotes y los gobernantes y Herodes y los soldados crueles se quedaran mudos? ¿Por qué no hizo que se quedaran paralíticos y que no pudieran mover sus brazos y no pudieran caminar y no lo pudieran vestir de ese vestido como si fuera un rey, y burlándose de él con la caña y las corona de espinas
¿Pudiera haber, niños, pudiera Cristo haber hecho ese milagro que los soldados no hablaran nada? Claro que sí. ¿Que se quedaran mudos? Claro que sí. ¿Pudiera Cristo haber hecho el milagro de que sean paralíticos? Claro que sí. Pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué permitió el Señor esas burlas y esos escarnios? El Señor sufrió las burlas por nosotros. Él sufrió el ser menospreciado por nosotros. La gran profecía dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por eso, por nosotros él fue menospreciado, por nuestros pecados. Ahora, esa última frase del profeta nos lleva a pensar en el siguiente punto. El Señor no abrió su boca ante las burlas. El Señor no abrió su boca ante los reproches, las maldiciones. Él no les respondió a sus escarnecedores, como nos dice en 1 de Pedro. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¡Qué paciencia! ¡Qué dominio propio! ¡Qué templanza! ¡Qué sumisión a la voluntad del Señor! ¡Qué humildad! Y eso es la clave, la humildad del Señor en todo esto. Él no se aferró al ser igual a Dios. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero último pensamiento. El Señor sabía que se iban a burlar de él, que lo iban a escarnecer. El Señor sabía esto. Por supuesto, nuestro texto de Lucas 18:32 es una profecía. Pero quiero que noten conmigo de los salmos una vez más. Ahora el Salmo 22. El Salmo 22 debe de ser un salmo que ustedes saben de memoria, cuando menos la cita. El Salmo 22 comienza con las palabras de la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es en esta profecía que nos encontramos estas palabras en el versículo 6. Salmo 22, 6. Cristo es, acuérdense, en la cruz, Cristo: yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El Señor sabía de esta profecía. Él sabía que se burlarían de él. Él sabía, y porque lo sabía, eso lo hizo sufrir más. Veía a la gente y sabía que al final esa gente se iba a burlar de él. Sabía lo que la gente iba a decir y lo que iban a hacer, y eso lo hacía sufrir más. Y Cristo no se escapó, no se escondió. Él fue a Jerusalén sabiendo lo que le iba a suceder ahí, que lo iban a escarnecer. Pero por nosotros quiso sufrir esas burlas. Por nosotros quiso morir, para salvarnos de nuestros pecados y llevarnos a Dios. Vamos a terminar con unas enseñanzas prácticas de esto. Número 1. Bendice al Señor, creyendo en Él como el Hijo de Dios, alabándole. No te burles de Él. Piensa bien. Si usted no cree en Cristo como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted está diciendo: es un mentiroso. Porque Él dice que es el Hijo de Dios. Él dice que es el Salvador del mundo. Él dice que es el profeta que había de venir. Entonces, si usted no cree en Él, si usted no se arrepiente y va y le pide perdón, usted está diciéndole: tú eres un fraude.
usted se está burlando de Él. Qué terrible sería eso. Entonces, bendice al Señor, confesando que Él es el Señor. Invoca su nombre como el Salvador. Y en tu vida diaria, alábale como el gran Creador, el gran Rey, el gran sumo sacerdote, el gran profeta de Dios, que nos lleva a Dios. Amén. Eso es lo contrario a burlarse de Él. Bendecirle a Él, aceptarle a Él, creer en Él, invocarle a Él, adorarle a Él. Otra aplicación: no temas las burlas de tus parientes si te haces cristiano. No temas las burlas de tus parientes si te haces cristiano. Cristo sufrió muchísimas burlas y reproches, injurias por ti. Como dice el himno, ¿verdad?, que cantamos en esta mañana. Si Cristo sufrió tantos reproches, ¿qué sufres tú por Él? No, es que no me quiero hacer creyente, no me quiero hacer cristiano porque me van a decir aleluya. Y me van a decir santita. Y me van a decir faldas largas. Por eso no le sigues. Por eso no crees en Él. No quieres ser un discípulo de Él. Por eso no te haces cristiano. Esas burlas no son nada las que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Vale más que sufras eso y soportes eso, y así vayas al cielo con Él. Número 3. No temas sufrir las burlas como cristiano. El mundo se va a burlar de ti. Si eres un buen cristiano, el mundo de los amigos se van a burlar de tu cristiandad. Se van a burlar de que no te emborrachas. Se van a burlar de que no te gusta recibir sobornos. Se van a burlar que estás contra el matrimonio gay. Te van a decir, eres un homofóbico. No temas esas burlas. No temas esas burlas. Sufre esas burlas por Cristo. Él sufrió mucho más por nosotros. Tú agrada a Dios, teme a Dios. No temas sufrir las burlas como cristiano. Número 4. No contestes mal cuando alguien se burla de ti. No contestes mal cuando alguien se burla o te ofende. No es de cristianos decir malas palabras, decir groserías, por supuesto. Pero no es de cristianos también no pagar mal por mal. Mejor quédate callado. Mejor guarda silencio. Mejor sé muy humilde, tan humilde como el Señor. Vean la aplicación que el apóstol Pablo hace en Romanos 15. Romanos capítulo 15. El apóstol, pensando de los reproches, pensando de las burlas, pensando de lo que nuestro Señor Jesucristo habría sufrido al ser escarnecido, hace esta aplicación. Romanos capítulo 15, versículo 1. Romanos 15, 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y aquí está hablando de los cristianos fuertes y los cristianos débiles. Nosotros los fuertes, dice Pablo, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los vituperios, esas ofensas, esos reproches, esas burlas, Él las recibió. ¿Por qué no se agradó a sí mismo? Él fue humilde, amó a los demás, nos amó a nosotros. Número 5. Vive una vida de agradecimiento práctico por lo que el Señor sufrió por ti. Vive una vida de agradecimiento práctico por lo que el Señor sufrió por ti. Él fue escarnecido por nosotros. Él no lo merecía, por supuesto, pero sufrió en nuestro lugar. Lo hizo por puro amor, por pura misericordia. Démosle toda la gloria y vivamos esta próxima semana agradecidos, mostrando en la práctica cristiana que realmente le amamos y estamos muy agradecidos por todo lo que Él sufrió por nosotros. Es así como le daremos gloria y apreciaremos su sacrificio por nosotros. Amén. Un último pensamiento. La Biblia nos dice que los escarnecedores merecerán un gran castigo. Por ejemplo, Salomón alerta: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. El que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Preparados están juicios para los escarnecedores. Luego Isaías profetiza: porque el violento será acabado
y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Si es así, hermanos, amigos, cuánto mayor castigo piensan que merecen los que se burlaron del Señor a la hora de la muerte. Y hoy en día, ay de los que se burlan del Señor, ay de los que no le bendicen y le adoran como Él se lo merece. Oremos al Señor.